Miguel, ahora sí vamos a iniciar la parte del debate. Muchas 10 preguntas ya fueron respondidas por escrito, así que por ahí les van a aparecer respondidas por la doctora Sokolovsky, que estuvo trabajando arduamente mientras el doctor Cabañari también nos daba su exposición. Así que vamos a ir abordándolas. Hay una que sé que los involucra a ambos y voy a centrarme un poco en esa de inicio y nos consultan si puede existir algún efecto negativo para el desarrollo fetal si una madre gestante consume edulcorantes. Y para darle continuidad a esa pregunta, por ser una cuestión de pediatría, también se hablaba de el sello del no uso en niños para los edulcorantes. Así si quieren abordamos íntegramente esa parte, doctores, y les agradezco su respuesta. Perfecto, cómo no. ¿Querés arrancar vos, Susi, o arranco yo, como a vos te parezca? Arranca vos, Brian. Bueno, perfecto. Empiezo con la parte de mujeres embarazadas. Ahí es algo importante porque siempre se da debate. Vamos a dejar algo bien en claro, como lo dijo Susana, ¿sí? Todos los edulcorantes han demostrado ser seguros y ella ya aclaró que incluso vieron que ella habló de una F1, F2, F3, es decir, distintas generaciones de roedores donde se ven efectos en justamente en ratitas gestantes, es decir, todo eso está considerado y las evaluaciones de JECFA certifican que no hay ningún tipo de inconveniente en ese sentido con ningún edulcorante en particular. Ahora bien, también es cierto, y hay que aclarar, que algunos consensos, como básicamente consensos norteamericanos, no europeos, es decir, el consenso canadiense y el consenso mexicano de obstetricia, dicen que existiendo un enorme abanico de edulcorantes para elegir, es de preferencia que una madre gestante utilice edulcorantes que no sean ni sacarina ni ciclamato, ¿sí? Eso es lo que dicen los dos consensos. Es decir, si uno tuviera una madre gestante y tuviera que elegir un tipo de edulcorante, podría elegir cualquiera de los otros, stevia, sucralosa, etc. No sé si querés aportar algo sobre embarazo, pasamos a pediatría, Susi. Pasa a pediatría. Bueno, y el tema de pediatría es el siguiente. También fue clarísima, Susana, en ese sentido, ¿sí? El cálculo de la ida involucra todas las edades. De hecho, es por kilo de peso corporal, ¿sí? Entonces, los edulcorantes desde el punto de vista toxicológico son absolutamente seguros para el consumo en niños. ¿Por qué uno como pediatra, ustedes saben, yo soy pediatra, por qué uno dice no, que no consuman los chicos edulcorantes? Porque uno lo que pretende es que el chico, a medida que vaya creciendo, que es cuando nosotros vamos educando nuestro paladar, es a que conozca los sabores naturales. Nosotros no es que no queremos que agreguen edulcorantes, no queremos que se agreguen edulcorantes, no queremos que se agregue azúcar, no queremos que se agregue sal. Nosotros queremos que los chicos empiezan a sentir esa palatabilidad de los sabores naturales. El puré de calabaza es puré de calabaza, no le tengo que agregar sal, ¿sí? Una banana pisada es una banana pisada, no le tengo que agregar ni un chorrito de edulcorante ni una cucharada de miel. Es por los sabores naturales. Y el otro motivo es que los niños, salvo, les voy a dejar aparte, aquellos niños que tengan un exceso de peso y que deban restringirse en calorías, o que sean niñitos diabéticos que deban restringir el consumo de azúcares libres, es decir, un niño que no tiene ninguno de esos dos escenarios está en edad de crecimiento y no tendría por qué restringir una ingesta calórica. Es decir, esos serían los dos principales motivos por los cuales los pediatras decimos no hace falta, no incorporen edulcorantes no calóricos en los niños. No sé, Susi, si quieres complementar algo. Me parece súper completo, me parece. Podemos pasar a otra pregunta. Perfecto. Perfecto, gracias a ambos. Voy a integrar un par de preguntas y esto como profesional de la nutrición. Ana Lucía dice, ¿no? Que reconoce que hay estudios que se pueden poner a disposición del paciente pero nos dice respecto a los edulcorantes no calóricos, ¿hasta qué punto los profesionales en la salud podemos recomendar su consumo si en que en algún momento surja ese boom de que existe un peligro? Y esto lo quiero unir a esa pregunta que dice, ¿y si se pueden recomendar los edulcorantes a personas con diabetes?
y lo quiero unir a la pregunta más personal y es cómo podemos lograr, digamos, una responsabilidad mayor en las publicaciones que se llevan a los medios y que llegan al público en general, donde se puede abordar con estudios observacionales, con evidencia muy baja, y se dice, te va a dar cáncer, ¿no? Al consumir este producto. Entonces, quería abordarlas todas porque creo que se expresa la preocupación del profesional en recomendar algo que luego puede llegar por un medio de comunicación y decirle a mi paciente, con diabetes, por ejemplo, mira, tú tienes diabetes, pero te están recomendando algo que según dice algún estudio puede ocasionarte cáncer, ¿no? Esa es mi pregunta, integrando ahí todas Perfecto. las de los asistentes. No sé, Susi, si quieres arrancar vos con la parte de peligro y riesgo, que es una de las cosas que preguntaron. Con mucho gusto. Tal como dicen las noticias, las cosas que llegan a los medios suelen ser las noticias amarillistas. Obviamente debemos reconocer que nosotros los científicos no hemos logrado de ninguna manera mandar un manto de calma a todos los medios por igual, porque digamos, la lectura de una noticia como la del IARC el año pasado provocó un montón de noticias mal fundamentadas. Solo algunos medios dijeron al mismo tiempo, el IARC clasificó al aspartamo como cancerígeno en el grupo 2B y a la vez JECFA reconfirmó el IDA y la inocuidad del aspartamo. Y entonces ahí vale la pena hablar sobre qué es el peligro, qué es lo que evalúa el IARC y qué es lo que evalúa el JECFA. El JECFA hace la evaluación de riesgo, es decir, pone un coto, un nivel de uso seguro, estableciendo un IDA para aquellos aditivos alimentarios que requieren el IDA y buenas prácticas de manufactura o de fabricación, un BPF, para aquellos que son absolutamente de probada inocuidad en cualquier cantidad porque han sido consumidos como el ácido cítrico de fuentes naturales durante toda la vida. Entonces, IARC lo que hace es estudiar en base a la estructura química del producto. Cuando dijo que el aspartamo potencialmente podía producir cáncer, lo que hizo fue visualizar el aspartamo como un dipéptido esterificado con metanol y basó el estudio del peligro en el metanol. Fenómeno, muy bien. Lo cierto es que nunca hizo evaluación de dosis, que el estudio está solamente basado en el potencial riesgo que surge del peligro metanol, que ya es conocido por otro lado, y en base a eso clasificó al aspartamo como 2B. La potencialidad de que ese peligro ocurra, es decir, que el riesgo ocurra, es nula. ¿Por qué? Porque el IDA de 40 miligramos por kilo de peso corporal por día del aspartamo hace que una persona, para reemplazar 25 gramos de azúcar, deba consumir 125 miligramos de aspartamo, como aspartamo dipéptido fenilalanina metanol. La cantidad de metanol que se desprende de esa cantidad es pequeñísima en miligramos y los humanos ya consumimos 2.000 miligramos por día de metanol, es decir, 2 gramos, solamente del contenido presente en frutas y vegetales. O sea, el aspartamo no trae ninguna potencialidad de riesgo de cáncer en humanos. Por eso, JECFA reconfirma la evaluación del IDA. Entonces, hasta ahí estamos bien con eso. La segunda parte era referida, ya me perdí, María José. Un poco a cómo los profesionales podrían tener alguna garantía de recomendar un producto Ah, sin que luego ok, sufra un boom del riesgo ok. en la parte de diabetes. Cuando estudiaba en la facultad hace muchos años ya, decían que no era necesario, yo soy un científico en alimentos, no es necesario saber, sino que hay que saber dónde buscar. Y entonces la recomendación para todos los profesionales de la salud es que si quieren estar 100% seguros recomiendan algo inocuo, el caso de edulcorantes no calóricos y de cualquier otro aditivo alimentario permitido en alimentos y bebidas, son inocuos si están listados en la lista general del Códex para aditivos alimentarios, la norma general del Códex, que se accede a través de la página del Códex y aparecen
se llama GSFA, General Standard for Food Additives, y aparecen todos los aditivos alimentarios permitidos para uso en humanos en dosis de uso por categoría de alimentos. Con solo la ley de oro es, si está en el códex, es seguro. Y pueden recomendar con tranquilidad. Y la segunda gran máxima, si está en el códex, es seguro para cualquier grupo etario. Y complemento lo de Susana en relación a lo que decías de los pacientes diabéticos. Por supuesto que los pacientes diabéticos pueden consumir productos con edulcorantes no calóricos. De hecho, están así que incluso en la última recomendación de la Organización Mundial de la Salud que mostró Susana, la de edulcorantes que salió el año pasado, que dice que no se recomiendan los edulcorantes para bajar de peso y bla, 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 quedan exentos del análisis los pacientes con diabetes, los dejan de lado. Porque todos los que trabajamos en áreas vinculadas a alimentación y nutrición, la verdad que nos encantaría que las personas eligieran qué comer por los nutrientes. Este que bueno tiene fibra, vamos a hacer complementarios, este me aporta vitamina A y D, este me aporta, pero en la realidad, en la vida, la gente elige lo que come por sabor, no por los nutrientes que tiene, es por lo que le gusta o no le gusta. Entonces, cuando hay pacientes que necesitan algún tipo de restricción dietaria, en este caso puntual, estamos hablando de los pacientes con diabetes, ¿no? Pero lo mismo puede aplicar a un paciente celíaco, algún otro tipo de paciente que tenga alguna restricción dietaria. Uno tiene que hacerle que la vida sea más fácil, ¿sí? Entonces, uno no puede hacer que el paciente diabético consuma solamente agua, si es una persona que le gusta el sabor dulce o que nunca más consuma algún producto dulce. Entonces, en este caso, por supuesto, para hacer una vida mucho más normal, perfectamente, si le gustan los sabores dulces, porque tampoco es obligatorio que consuma cosas que le gusten, o sea, no tiene por qué gustarle lo dulce, pero si le gusta, puede consumirlos con total seguridad. Y en relación a tu última pregunta, que yo no puedo coincidir más con lo que acabas de decir, yo creo que hay un gran problema de desinformación y gran parte viene por el desconocimiento. Yo creo que ahí hay una responsabilidad nuestra de los científicos en educar, en nutrición basada en la evidencia, otra vez en explicar, como intenté hacerlo brevemente, que un artículo científico no constituye evidencia, que evidencia es otra cosa, que hay que mirar la evidencia en su conjunto y que no todos los artículos científicos tienen el mismo peso específico. Que si yo quiero sacar una conclusión en un humano, no es lo mismo un estudio en una placa de Petri que me dice que los edulcorantes aumentan la permeabilidad celular que un estudio hecho en humanos. Hay un abismo entre un estudio in vitro y un humano. Entonces creo que nosotros de a poco tenemos que ir educando en lo que es la nutrición basada en la evidencia y en lo que es la jerarquía de evidencia de los distintos artículos científicos. Excelente, muchas gracias a ambos. Voy a también lanzarles una pregunta que integra muchas de las que nos hacen acá y es, la voy a dividir igual en dos para sus dos áreas. Uno, ¿hay una diferencia en la designación de un edulcorante que es de origen natural, como la stevia o el activo del fruto del monje conocido, ¿no? Y que han mencionado mucho aquí en las preguntas? ¿Se definen de diferente forma? Y si también en el caso del doctor Cabañari, ¿hay alguna diferencia en su potencial modificación, sobre todo stevia? Me preguntan específicamente, ¿hay diferencias si la consumo ya procesada o si consumo la hoja directamente? ¿Han encontrado alguna evidencia de ese tipo? Gracias. Vamos a empezar. Bueno, ahí, Brian, empiezo yo primero. Es importante distinguir que si es de origen natural o no es de origen natural, es decir, si fue elaborado en una planta de producción de sustancias químicas o fue extraído de una planta, la diferencia es nula, porque hay muchos productos naturales que son absolutamente tóxicos y mortales. O sea, no porque sea natural es mejor que si fue sintético. O sea, no hay ninguna diferenciación. Todos están listados bajo edulcorantes intensivos, no calóricos, no nutritivos, como quieran llamar. Por una cuestión de mercado, es cierto que los edulcorantes derivados de la planta de stevia han hecho una publicidad, un marketing con la historia de que deriva de la planta de stevia,
que le da un halo de natural. Muy bien, resulta que la stevia que está aprobada por el JECFA no es la hoja triturada de la planta Stevia rebaudiana bertoni. Lo que está aprobado son los glicósidos de esteviol extraídos de la planta de Stevia rebaudiana y hoy, desde hace ya 4 años, están aprobados glicósidos de esteviol de idéntica estructura química que ni siquiera han visto nunca jamás la planta de Stevia rebaudiana, porque se hacen por fermentación a partir de fuentes de hidratos de carbono, como por ejemplo el maíz. Es decir, se ha instruido a ciertas enzimas, o mejor dicho, a ciertos microorganismos que producen enzimas que hacen que se elabore a partir de hidratos de carbono exactamente la misma molécula de glicósido de esteviol que la planta Stevia rebaudiana hace en su metabolismo consumiendo azúcares que extrae a través de sus raíces. ¿Se entiende? O sea, no es cierto que la stevia es mejor porque es natural, porque ni siquiera hoy se usa en muchísimos países la stevia de origen natural. Se usan glicósidos de esteviol de idéntica estructura obtenidos por otros mecanismos que son no convencionales. Eso como número 1. 2, es cierto que la hoja de stevia desecada y triturada está permitida en varios países, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, para su uso en infusiones. Es decir, puede mezclarse la hoja triturada de stevia con tés o con yerba mate y se puede vender la infusión en esas condiciones, pero nunca como edulcorante no calórico. ¿Por qué? Porque la hoja triturada en una infusión se extraen solamente algunos compuestos, pero no puede consumirse como edulcorante no calórico. Fruto del monje. Depende de las normativas. El fruto del monje no está aún aprobado en todos los países del mundo, está aprobado en los Estados Unidos, en Colombia, próximamente es probable que esté aprobado en la Argentina, aunque aún no lo evaluó el JECFA. Ustedes dirán, pero qué raro, si no lo evaluó el JECFA, ¿cómo puede ser que lo haya aprobado Estados Unidos? Recuerden que Estados Unidos tiene un mecanismo de aprobación propio, que tanto es GRAS como de aditivo alimentario. Y no es el fruto del monje el edulcorante, sino un extracto particular del fruto del monje, porque el fruto del monje es una fruta, y lo que se consume es el extracto, donde el compuesto activo es el mogrósido 5, que es lo que está mayoritariamente presente en el extracto. Entonces, según los países que estén observando ahora el webinar, tendrán que consultar, preguntaban si ya se puede usar, dependerá de la legislación de cada país si ya se permite o no. Completísimo, nada que agregar a tan espectacular explicación. Ok, entiendo que el doctor Cabañari nos va a tener que dejar pronto, pero me gustaría darle un espacio para que nos dé una conclusión. Si yo me dije una pregunta que le pareció interesante abordar, doctor, y que quiera abordar en este momento, se lo voy a agradecer. En realidad, como conclusión final, a mí me gustaría decir que en general, no solo en particular hablando de edulcorantes no calóricos, es más, ni siquiera hablando de aditivos alimentarios, podemos irnos a alimentos en general, todo, porque la verdad que todo ha sido demonizado, un poco lo que comentabas vos, María José, ¿no? En los medios, malas interpretaciones de artículos científicos, todos los grupos de alimentos han sido demonizados, la leche ha sido demonizada, no sé, las carnes, el huevo, el pescado, todos los aditivos han sido demonizados. Entonces, el analizar los niveles de evidencia y ver las limitaciones de conocimiento que tenemos al día de hoy, lo que sí podemos decir es que no existen alimentos, aditivos, buenos o malos. Lo que existen son buenas o malas conductas de los individuos. Conductas alimentarias, ¿no? Sí, patrones de dieta. Excelente. Claro que sí. De hecho, alguna de las preguntas aborda precisamente, ¿y qué hago con los refrescos, no? Que los refrescos tienen edulcorantes, son seguros, pero como digo, pues claro, por favor, este es un producto
que debemos de consumir con moderación, pero es que todo lo debemos de consumir con la moderación adecuada. No vamos a analizar a los edulcorantes separados, vienen en una matriz, con lo cual la matriz alimentaria forma parte además de un patrón alimentario. Y lo que tenemos que visualizar en ese aspecto son los patrones y considerar que un patrón en general debe de ser saludable. Los alimentos individualmente pueden ser tan beneficiosos o tan nocivos de acuerdo con la cantidad que decidamos ingerir. Y esto viene hasta para el agua, ¿verdad? Hasta el agua nos da una hiponatremia si consumimos en exceso. Con lo Exactamente, a eso iba. Es más, iría un paso más. Ni siquiera son los patrones dietarios, como dijimos, es el estilo de vida, que involucra general, combinado. mucho más allá que los patrones dietarios. Pero Efectivamente, coincidimos porque el 100%. patrón está muy asociado también al nivel de actividad que yo realizo, al tipo de vida que llevo, etcétera, ¿no? Entonces, por eso quería cerrar con esa parte. Doctora Sokolovsky, no sé cuánto tiempo tiene más, yo sé que me seleccionó más preguntas, así que usted me dice si las vamos abordando o si desea llegarme a una conclusión con el resto que tenemos ahí pendientes. Doctor Cabañari, mil gracias por estar con nosotros. Lo liberé mucho más tiempo tarde de lo esperado, pero le agradezco haberse quedado hasta el final. Muchísimas gracias, María José. Muchísimas gracias a la FINUT por la invitación. Un placer siempre compartir contigo, Susi, estas charlas y muchas gracias a todos los que se conectaron para escucharnos. Esperemos haber sido de utilidad. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Brian. Gracias. Un abrazo. Acá han quedado varias preguntas, o sea, leo un montón de preguntas, preguntas que me sorprenden. Por ejemplo, al final todo cuenta a moderación, tener un estilo bueno de vida y saber si hay personas que son más susceptibles a la ingesta de colorantes, creo que ha querido poner edulcorantes no calóricos. No hay una sensibilidad particular, ¿no? Digamos, lo que sí hay sensibilidad es al sabor y al residuo del lingering effect en lo que tiene que ver con resabio amargo o metálico. Hay algunos edulcorantes que son poco aceptados por algunas personas que tienen alta sensibilidad a los sabores metálicos o al residuo amargo y entonces no les gusta, por ejemplo, un edulcorante como el ciclamato o la sacarina que tienen un sabor muy particular, digamos, inaceptable para esos consumidores. En realidad, el único parámetro que debe utilizarse para decir qué edulcorante compro para el café o para el té es cuál me gusta más, no hay otro, ¿no? Es la preferencia sensorial del sabor lo que decide cuál debo consumir. Por lo demás, son todos igualmente seguros, tanto artificiales como derivados de productos naturales, y no hay ningún efecto sinérgico, también preguntaban, con otros aditivos alimentarios que puedan hacer que de algún modo algo que es inocuo se convierta en no inocuo. También preguntan una cosa para clasificación del IARC. No clasifica el riesgo en función de la evidencia, es que IARC no clasifica el riesgo. IARC hace un estudio de la sustancia química en sí, del mismo modo que ha puesto a las carnes procesadas digamos, la clasificación 2A por contener ciertos nitratos y nitritos que se usan para macerar las carnes, etc. No tiene nada que ver con el riesgo, es solo sobre el peligro. Y lo mismo es solo sobre el peligro al clasificar a las bebidas alcohólicas, incluidas el vino, como el grupo 1, es decir, probadamente cancerígeno. ¿Por qué? Porque el alcohol es un tóxico hepático y como tal es probadamente cancerígeno. Por supuesto, depende de la dosis, aunque como ya saben todos, ninguna dosis de alcohol es aceptable, ni siquiera un vaso de vino por día. ¿No? Que eso quede claro, porque si no hablamos del aspartamo, pero nos olvidamos del Malbec. Claro, es que las recomendaciones de prevención del cáncer, de hecho, lo mantienen precisamente por ese factor cardiovascular y porque hay más riesgo cardiovascular, pero para prevención de cáncer es verdad que está comprobado que no. También, doctora. Perdón, y por último, una que me pareció fundamental de Lisette Ganosa,
Dice, el uso continuo de edulcorantes puede intensificar o aumentar el grado de dulzor del individuo que lo consume. Supongo que quiso preguntar si puede modificar el umbral con el que un humano percibe el dulzor. Bueno, la respuesta es no. Hay estudios específicos sobre eso. Y eso es un gran error de concepción. Primero, porque cuando un especialista en reformulación de alimentos hace un alimento sin azúcar, equipara el dulzor del alimento original con el del alimento modificado sin azúcar. No es que por el hecho de que usó un edulcorante de alta intensidad, use más dulzor del que tenía el alimento original, porque ese alimento sería inaceptable. Por lo tanto, primero se equipara el dulzor, que esa es la gran ciencia de la sustitución de azúcar, y luego no hay ningún factor intrínseco del edulcorante que haga que uno, por haber consumido edulcorante, ahora quiera alimentos cada vez más dulces. Está absolutamente probado que eso no es así, y de hecho es al revés. Cuando la gente ha consumido algo dulce, en la próxima comida elige comer algo que no es dulce. Vean hay varios webinars, el doctor de Graaf se ha cansado de explicar en sus estudios en Tenemos los humanos. vídeos nosotros de este año del doctor. Exactamente, y es muy interesante ver los estudios en humanos para sacarse de encima ese mito que está tan difundido. Es el mito del sweet tooth. Pues yo quería abordarla con esa pregunta y no sé si vio una más sobre los niveles de ida que le parecen a Pedro Mario Fernández que son diferentes en JECFA que en EFSA para algunos edulcorantes. Sí, es cierto, es cierto. Ustedes recuerdan, por ejemplo, la sucralosa tiene valores de ida diferentes en Chile. No, el ciclamato tiene un valor de ida diferente en Chile que en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque Chile decidió modificarlo. Es cierto que algunos, por ejemplo, EFSA acaba de modificar el ida para sacarina y sus sales, que lo pasó a 9, sin embargo, hasta tanto no modifiquen los demás países, la Unión Europea seguramente lo hará, con esta, digamos, nueva reevaluación de EFSA de la sacarina y sus sales, pero es cierto que a veces que existen, para muy pocos casos, es cierto también, distintos IDAs según el ámbito donde fue evaluado. Y otra pregunta que han hecho, que preguntan si de algún modo los aditivos alimentarios BPF no se asemejan de cierto modo a los GRAS de Estados Unidos, de la FDA. Sí, si uno revisa la lista, va a encontrar que muchos de que aparecen en el anexo 3 de la lista general de aditivos alimentarios del Códex son efectivamente muchos de ellos los que Estados Unidos clasifica como GRAS. Eso no quiere decir que JECFA no haya hecho la evaluación de riesgo. La diferencia está en que mientras JECFA sí hace la evaluación de riesgo y los pone como BPF, o sea, usados bajo buenas prácticas de manufactura en la cantidad necesaria para cumplir con la función para las que fueron diseñados, la diferencia en Estados Unidos, y de eso hay mucho ruido en los medios ahora, es que Estados Unidos hace una evaluación que se centra en un dossier presentado por el elaborador del aditivo, que manda toda la información requerida para la evaluación, diciendo que ha juntado un panel de expertos, que este panel de expertos, habiendo evaluado los antecedentes, considera que el aditivo debe ser considerado GRAS, y lo que hace FDA es responder con una carta que dice: muchas gracias, hemos leído el dossier, no tenemos más consultas. Eso quiere decir que aceptan la evaluación generada por el mismo elaborador o creador o inventor del aditivo alimentario. Y eso que
está en los medios ahora de que FDA no hace la evaluación de riesgo. No es así, sino que ha hecho la evaluación de riesgo y consideró que estaba bien hecho. Pero bueno, como hay una diferencia en el abordaje, van a ver en los medios cantidad de noticias sobre el impulso que están teniendo varias organizaciones para pedirle a FDA que haga otro tipo de evaluación de riesgo para los aditivos grasa. Excelente, doctora. ¿Algo más que quiera comentarnos para el cierre? No termino de leer. Bueno, ¿qué recomiendan con respecto a la utilización de sodas dietéticas? Me imagino de bebidas refrescantes sin azúcar. Tomar una bebida refrescante sin azúcar es equivalente a tomar agua, o sea, es agua con sabor dulce, con un edulcorante que no tiene calorías. De modo que el Hablamos consumo de es equivalente. moderación Hay como mucha en todos gente los que, productos, sí. claro, que prefiere tomar bebidas dulces y entonces obviamente la recomendación es, si quiere disminuir el consumo de azúcar, no consuma bebidas con azúcar. Así es. Pero fuera de eso, ninguna otra recomendación, ¿no? Es una cuestión de elección en cuanto al sabor. Creo que la Bueno, última que usted me dejó pendiente y que fue de las primeras abordadas fue ¿qué nos puede informar sobre los componentes dulces derivados de proteínas? Creo que esa es la que ok, tenemos pendiente, ok. doctora. Y Sí, hay un gran desarrollo de sustancias dulces, proteínas dulces, que vamos a ver aparecer en el mercado en los próximos 10 años. Muchas de estas están ya en etapas de, bueno, obviamente todas ellas han sido extraídas de productos que existen en la naturaleza. Muchas de ellas están en etapas de evaluación piloto, en tamaño piloto, y todavía no podemos hablar de disponibilidad masiva de estas proteínas dulces, pero con seguridad las vamos a ver en el mercado en los próximos 10 años. Tomen en cuenta que la evaluación de cualquier aditivo alimentario puede llevar hasta más de una década. A Jake Fall le llevó más de una década a probar los glicósidos de esteviol. Entonces, no es una cosa que se hace en 6 meses, un año. Generalmente, las evaluaciones de riesgo por parte del JECFA duran muchísimo tiempo y, digamos, son extremadamente cuidadosas, involucran a muchísimos expertos de muchas ramas de la ciencia y son muy exhaustivas. eso no Entonces, implica que ya esté disponible en todos los mercados, ¿verdad, doctora? Porque exacto, no lo vamos a además ver de eso hay disponible en otro todos los proceso. mercados. Falta muchísimo todavía, sí, ya hay algunos, como digamos, en la gatera, ¿no? Están ya para entrar a evaluación. Sí, Muchas gracias, doctora. no De hay de qué. verdad, ha sido muy ilustrativa. Yo me alegro mucho de que los vídeos de estas ponencias se quedan disponibles para nuestra comunidad, porque sé que va a ser consultado mucho más que una vez por las personas. El vídeo de su presentación es muy ilustrativa. Creo que muchos de los profesionales se van con una idea mucho más clara de este seminario, tanto de la parte de la seguridad, de la parte de cómo se genera una normativa, también para poder debatir con nuestros propios pacientes o con nuestros colegas en caso de que identifiquemos poca información, ¿verdad? Desconocimiento del tema que hoy nosotros hemos podido abordar gracias a su apoyo. Así que, doctora, No, le por favor, un agradezco. placer y